que empresarios destacan que la visita de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, marca un paso decisivo para reforzar la cooperación en seguridad. La visita de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a Ecuador, generó expectativas positivas en el sector empresarial, quienes consideran que este acercamiento entre ambos países marca un paso firme hacia el fortalecimiento de la cooperación en seguridad y el combate al crimen organizado. De seguridad, que no es nacional, entendemos, sabemos que es transnacional. Ya es un tema de mafias extranjeras que han penetrado el Ecuador. Durante su estadía recorrió la base aérea de Salinas, Cantón de Santa Elena, e inspeccionó la Escuela Militar de Aviación en Salinas, donde mantuvo reuniones con autoridades del gobierno del presidente Daniel Noboa para analizar la instalación de bases militares controladas por el departamento que ella dirige, lo que se destaca también por parte del gremio hotelero. Base militar o varias bases militares en Ecuador mueven mucho nuestra industria, tanto en viajes, vuelos comerciales. Hay muchos puestos de aviones que se llenan. Ojalá eso también nos genere más conectividad con los Estados Unidos. Para el empresariado, la presencia de Noem también envió una señal de respaldo internacional a los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por recuperar el control territorial y garantizar condiciones favorables para la actividad económica. Además, reconocen que la coordinación en inteligencia y tecnología podría fortalecer la capacidad del país para enfrentar el crimen transnacional. No solamente va por el lado económico, sino que aquello que es altamente importante para ese país, que es el manejo de su seguridad nacional. Esta sería la segunda visita de la secretaria estadounidense Noem, pues ya visitó Ecuador en julio del 2025, donde se firmó un acuerdo entre la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el gobierno ecuatoriano. La posible reinstalación de la base de Manta ilusiona a los habitantes del puerto de Manabí, quienes recuerdan el impacto positivo que tuvo en la economía local la apertura del Centro de Operaciones Avanzadas contra el Narcotráfico en cooperación con Estados Unidos. A 16 años del cierre de la base militar estadounidense en Manta, el puerto Manabita vuelve a ubicarse en el centro del debate nacional. El domingo 16 de noviembre, los ecuatorianos decidirán en las urnas si permiten o no el retorno de una base operada por agentes especializados de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. El pasado 5 de noviembre, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió junto al presidente Daniel Noboa las instalaciones del antiguo Forward Operating Location, FOL por sus siglas en inglés, en el aeropuerto Eloy Alfaro. Así, entre el recuerdo y la ilusión, en la memoria de los manabitas ha revivido una etapa que los marcó. Entre 1999 y 2009, Manta fue la sede de una operación militar estadounidense que, según sus defensores, trajo inversión, empleo y modernización. El exalcalde Jorge Zambrano, quien lideraba la ciudad cuando se instaló la base, recuerda esa década como un periodo de impulso económico. Colateralmente nos pusieron en el mapa mundial y se aprovechó y hubieron desarrollos turísticos adicionales porque más personas venían del extranjero. Es la mirada que tiene el empresariado local, que todavía asocia ese periodo con estabilidad y oportunidades de desarrollo. Mucha gente se involucró en transportarlos, en limpieza. Había gente que tenía trabajo en la parte administrativa de ese convenio. También ayudaron en la capacitación de nuestros bomberos, ayudaron también al Cuerpo de Bomberos de Manta con alguna infraestructura, con algunos materiales. Para Marcela Fernández, desde entonces directiva de la Cámara de Turismo de Manta, la presencia estadounidense transformó temporalmente la ciudad. Para que usted tenga una idea, se estima que alrededor de 6 a 8 millones de dólares mensuales generaban todos estos servicios que se prestaban tanto de restaurantes, hoteles, lavanderías. El cierre en 2009 provocó un vacío económico inmediato. Lo primero, se quedaron cualquier cantidad de personas sin trabajo. Taxistas, por ejemplo, fue uno de los grandes sectores que sintió la no presencia de ellos, porque era una cadena infinita de servicios y necesidades que ellos tenían. Todos ellos quedaron sin trabajo. Fueron tantos los beneficios, recuerdan ambos, logísticos, infraestructura y demás, sin contar con la paz que ya no hay. Hoy el debate regresa, con nuevos protagonistas, pero con las mismas viejas preguntas. ¿Necesita Manta seguridad? ¿Requiere el puerto Manabita inversión?
¿Tener una base extranjera implica dependencia o arriesga a la soberanía? El gobierno de Daniel Noboa defiende el retorno de la base de Manta como una medida necesaria frente a la violencia y el narcotráfico que azotan a la región costera. Mientras tanto, Manta, la ciudad que alguna vez fue símbolo de cooperación internacional, se prepara para decidir, junto a todo el país, su destino. Y precisamente Ecuador avanza en cooperación con Italia y otros aliados internacionales para fortalecer su sistema judicial y de seguridad. Veamos. El embajador de Italia, Giovanni Davoli, ratificó la cooperación de su país con Ecuador. Hizo hincapié en la importancia de avanzar juntos en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, destacó que la experiencia italiana aporta al fortalecimiento del sistema ecuatoriano de justicia. Subrayó la necesidad de capacitar a jueces y fiscales para que actúen con herramientas similares a las empleadas en Italia contra las mafias. En que tanto fiscales, jueces y defensores públicos conozcan cómo funciona el sistema antimafias en Italia. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, añadió que la cooperación no es un lujo diplomático, sino una urgencia nacional, y aseguró que el gobierno no cejará en combatir la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. Nada nos va a detener, este combate sigue, como usted ve, estamos aliados a muchos países. Además, la vocera del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, confirmó que Ecuador tiene conversaciones avanzadas con Brasil para instalar centros de cooperación militar, orientados a combatir la minería ilegal y el crimen transnacional en la Amazonía. Este anuncio refuerza la estrategia del gobierno de armar alianzas múltiples y globales en materia de seguridad. El ministro del Interior confirmó que los atentados frustrados en Quito y Guayaquil estarían relacionados con intentos de represalias por parte de grupos criminales. El ministro del Interior, John Reinberg, reveló que el ataque que se pretendía generar en Quito era de gran magnitud, pues 3 cilindros de gas con material explosivo fueron colocados dentro de un vehículo en el norte de la ciudad de Quito, en los exteriores del complejo judicial norte. El área especializada antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate logró neutralizar el artefacto antes que sea activado. Día de ayer fue robado un vehículo en Santo Domingo y tuvimos las características del vehículo. Eso nos llevó a encontrar aquí en la ciudad de Quito, atrás del complejo norte, el carro. Grupo de Intervención Rescate llega, hacen el debido barrido y encuentran en el interior 3 tanques de gas. Recordemos que los anteriores tenían 1. Este tenía 3 tanques de gas y carga explosiva. El Grupo de Intervención Rescate pudo desarmar el explosivo, se pudo separar y no llegó a lo que querían. Seguimos en la línea de investigación, tenemos ya bastante más claro quiénes están detrás de esto. Casi al mismo tiempo, en la ciudad de Guayaquil se generó una alerta de bomba que paralizó el centro de la ciudad. El ministro fue claro ante estos hechos y calificó ese evento como una distracción de la verdadera amenaza que se estaba registrando en la capital de los ecuatorianos, y que todo esto estaría respondiendo a represalias de las organizaciones criminales ante los golpes efectivos de la fuerza pública en contra del crimen organizado y el narcotráfico. Después del hecho que ocurrió en Guayaquil, se conformó un grupo de parte del bloque de seguridad para que todas las instituciones trabajen en una unidad antiterrorismo. Esta unidad tenía la finalidad de seguir la investigación sobre lo que sucedió y porque sabíamos que venía otro más. Lo de Guayaquil lo hicieron para distraer nuestra atención, que lo que estábamos buscando sea lo que está allá y no buscar aquí en la ciudad de Quito. El ataque que se dio contra minería ilegal en Azuay, para que los ecuatorianos sepan la afectación a la estructura económica, es de aproximadamente $1 millón diarios que pierden estos grupos criminales cada vez que atacamos lo que es minería ilegal. Sumado a $4.000 millones que le hemos atacado en el narcotráfico, estamos afectando bastante fuerte las economías criminales y esto va a continuar. El ministro del Interior puntualizó que las mafias temen a las reformas legales y al endurecimiento de la seguridad en el país, y por ello se están generando estos hechos, pero que la fuerza pública, a través de la Policía Nacional, el bloque de seguridad junto con las Fuerzas Armadas, está actuando a diario para evitar a que la ciudadanía corra peligro. Y el Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó por voto unánime al conjuez de la Corte Nacional de Justicia, DIJC, investigado por acoso sexual. El caso se conoció tras la denuncia presentada el 2 de julio por una funcionaria que renunció a su cargo y señaló al magistrado como su agresor.
El juez fue suspendido en julio y luego sometido a sumario disciplinario. El Consejo remitirá el caso a la Fiscalía y ratificó su compromiso con un entorno laboral libre de acoso. La Asamblea Nacional sesionó este viernes y aprobó la licencia solicitada por el presidente Daniel Noboa, quien participará en campaña de la consulta popular y referéndum. La autorización contó con 86 votos a favor de 138 legisladores presentes. Noboa estará en licencia sin sueldo del domingo 9 al jueves 13 de noviembre. Y el CNE estableció un punto de información electoral en una universidad con la finalidad de llegar a más personas, estudiantes y miembros de las juntas receptoras del voto. Mediante un acuerdo marco entre el CNE y la Universidad Internacional del Ecuador, se estableció un punto de información sobre el trabajo que desarrolla el CNE, los diferentes procesos e hitos que se desarrollarán durante la consulta popular y referéndum 2025, explicó Diana Tamain, presidenta de la entidad. La presencia de la institución a través de sus técnicos y esta cercanía con las personas más allá de la difusión que podemos hacer nosotros es fundamental para que la gente conozca y pueda seguir de cerca de cómo son los procesos electorales y que no es conocimiento exclusivo del Consejo Nacional Electoral, sino de toda la ciudadanía y qué mejor hacerlo de la mano con la academia. Este tipo de puntos informativos que están más cerca a la comunidad académica permite que puedan conocer más detalladamente sobre las seguridades en las papeletas, contenido de los kits electorales e información sobre el sistema informático de escrutinio y conteo de votos. Que vengan a conocer de primera mano todo, cómo es todo el proceso, cómo son las papeletas de elecciones y también de que participen activamente de este proceso democrático del próximo domingo. Además, veedores nacionales y de la universidad han evaluado cómo se ha ido desarrollando el proceso electoral hasta la fecha. Dentro del tema preelectoral se han cumplido los calendarios, hemos visitado también cómo se están imprimiendo las actas y el material electoral, visitamos el centro de distribución y bueno, estamos ya preparándonos para desplegar la misión para el día electoral, que es lo más importante. Atamain reiteró que es importante que los miembros de las juntas receptoras del voto se capaciten para evitar inconvenientes, demoras e incluso multas. Todavía estamos con los calendarios de capacitación en todas las provincias, pueden hacer un refuerzo en la plataforma que nosotros tenemos digital para que estén muy bien preparados para el día de las votaciones. Este punto de información estará habilitado hasta el próximo viernes 14 de noviembre. Tras el debate que se desató en redes sociales, sobre todo, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, desmintió que se tenga previsto eliminar el subsidio al gas de uso doméstico. Criticó a la oposición política por intentar posicionar narrativas que afectan a los ciudadanos como parte de la campaña electoral. Esto luego de que voceros de la Revolución Ciudadana dijeran que después de la consulta popular se ajustaría el precio del cilindro de gas. Bueno, el presidente lo dijo desde el principio, no va a haber eliminación del subsidio del gas. En consecuencia, no va a subir el precio del gas. Hay especuladores, eso lo ha habido siempre, pero hasta este momento no hemos permitido que por la especulación se suba el precio del gas. De forma oficial, jamás hemos dicho que se va a subir o que se va a eliminar el subsidio. El subsidio se mantiene, el precio del gas continúa y los controles serán mucho más fuertes para que ningún especulador trate de afectar a la ciudadanía. No es la primera ocasión. Recuerde perfectamente que dijeron que iban a haber apagones terribles, que iban a haber, y expertos decían, no hay forma de evitar los apagones. No hubo apagones. El presidente lo dijo clarísimo, no van a haber apagones y no lo hubo. Y ahora con el tema del gas es otra estrategia que están tratando de utilizar, pero no va a pasar. La gente puede estar segura, se los garantizo como ministra de Gobierno que no se va a subir el precio del gas. Y luego de visitar la base de la FAE en Manta, la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió este jueves la base aérea de Salinas. En ambas infraestructuras podrían volverse a instalar puestos de mando extranjeros para combatir a la criminalidad. Cerca de las 9 de la mañana de este jueves, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, arribó a la base aérea Cosme Renela en Salinas, Santa Elena. Es la segunda infraestructura en que funcionó una base militar estadounidense en Ecuador, que recorre la funcionaria norteamericana en esta segunda visita al país. Básicamente es ver qué facilidades brinda la base. En las dos hay pistas de aterrizaje,
acceso al mar, pero sobre todo lo que tenemos es mucho espacio para poder, si es necesario, desde cero hacer una instalación que sea beneficiosa para estas actividades. Este es un punto estratégico donde tenemos la cercanía para hacer las operaciones contra el terrorismo que quiere o trata de afectarnos aquí al Ecuador. Noem llegó a Santa Elena la tarde del miércoles. Participó en una cabalgata junto al mandatario y la primera dama Lavinia Balbonesi. Antes recorrió también las instalaciones de la base Eloy Alfaro de Manta, provincia de Manabí, con el objetivo de constatar la capacidad tecnológica con que cuenta el lugar, en el que de ganar el sí en la primera pregunta del referéndum y consulta popular, podría volverse a instalar una base extranjera. La canciller Gabriela Sommerfield, quien formó parte de la comitiva, detalló qué nomás evaluó. Las capacidades que ya tiene, las instalaciones que tiene. Los ministros del bloque de seguridad, Giancarlo Lofredo de Defensa y John Reinberg del Interior, también estuvieron. Lofredo destacó el gran aporte que esto puede significar. Es la cooperación en medios y equipos tecnológicos, los cuales el Ecuador aún carece. Eso es lo que nos fortalece en las operaciones. Las operaciones las hace el Estado ecuatoriano, el bloque de seguridad, el ejército, la policía, las Fuerzas Armadas. Pero son estos medios tecnológicos para poder ubicar e identificar a las amenazas, específicamente en lugares tan extensos como nuestro mar territorial o como nuestra frontera, que es tan permeable, lo que nos permite ser mucho más efectivos en la captura y en el combate contra estas estructuras criminales. En tanto que Reinberg precisó por qué era necesario que Noem conozca dónde funcionó la base de Manta. Esta visita a Manta, donde anteriormente fue la base donde estuvo los Estados Unidos, para que ella pueda conocer qué operaciones se hacían aquí y cuál era la estrategia que se utilizaba. La oficina de Noem se denomina Homeland Security en inglés. Tiene a su cargo la seguridad pública. Entre sus responsabilidades constan el combate al terrorismo, el control de armas y su destrucción masiva, la defensa civil, inmigración, el control fronterizo, el control aduanero y la ciberseguridad. Cuenta con más de 90 oficinas en 50 países, incluido Ecuador, donde ha manifestado interés por contar con 2 centros de operaciones más. Asambleístas solicitaron licencia para la campaña por la consulta popular. Las actividades en el Parlamento se desarrollan con un gran número de legisladores alternos. En la Asamblea Nacional estos días hay poca actividad. Un buen número de asambleístas pidió licencia para participar en la campaña electoral. En la lista estaban al menos 60 legisladores de ADN. Un grupo ya está con licencia. Socializar las preguntas puerta a puerta, conversar con la ciudadanía, el contenido de las preguntas y cómo podría modificar sus vidas de manera positiva si toman determinada postura el 16 de noviembre. Potestad de cada legislador tomar esa decisión, pero sí siento que existe un compromiso de todos los legisladores de la bancada de ADN de poder llegar a sus territorios a socializar las preguntas de la consulta popular. En ese grupo está la asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón. Ella también se sumó a la campaña electoral. He pedido licencia para poder estar en el territorio. Más allá de incidir en un voto, creo que es indispensable que los ecuatorianos tengan un voto informado, que conozcan acerca del paso tan importante que vamos a dar en esta decisión en la consulta popular. Al menos un 90% de asambleístas del correísmo también solicitó licencia. Los legisladores independientes decidieron quedarse en sus actividades. Yo he dicho bien que la opinión va a ser en función de argumentos jurídicos, que no incidan respecto de una opinión, pero sí de un razonamiento que tiene que llevarle a la ciudadanía a conocer lo que tenemos ahora y lo que podríamos tener. Los asambleístas alternos tomarán la batuta del trabajo en las comisiones legislativas y sesiones del Pleno. Yajaira Urresta tampoco tomó licencia. Ellos serán quienes cubran el espacio de la salida de los asambleístas principales, primero, y segundo, que obviamente ahí se ve la responsabilidad tanto política como legislativa para que también nuestros alternos estén involucrados y sean responsables en cuanto a la vida legislativa. La licencia que solicitaron los legisladores irá hasta después de las elecciones, es decir, retornarán a sus actividades el lunes 17 de noviembre. Mientras tanto, el presidente Daniel Noboa, funcionarios de Estado y asambleístas oficialistas tomarán también licencia en las próximas horas para hacer campaña electoral. En calidad de proponentes de la consulta popular y referéndum 2025, seguirán con las visitas puerta a puerta para dar a conocer el contenido de las preguntas. A partir del día 6 en la noche. Como lo había anunciado, el presidente Daniel Noboa pidió licencia para hacer campaña por el sí en el referéndum y consulta popular 2025. Solicitó permiso desde las 0 horas con 1 minuto hasta las 19 horas de este viernes 7 de noviembre. Y también desde el domingo 9 hasta el próximo 13 de noviembre, es decir, hasta el cierre de la campaña electoral. Es lo mismo, aclara la ministra de Gobierno, Zaida Rovira.
que han hecho y que harán los funcionarios de Estado, como ella y los asambleístas. En el feriado, pese a ser feriado, yo pedí licencia para poder participar en la campaña electoral. Ahorita estoy como ministra, pero en estos días pediré la respectiva licencia. En su rol de proponente de las 4 preguntas que los electores encontrarán en la papeleta. El oficialismo hace campaña puerta a puerta. Es compleja la campaña porque no se trata solamente de entregar una volante o de levantar una bandera. Esta campaña es más puerta a puerta, dirigirse a la ciudadanía, explicarle por qué es necesario que contemos con la colaboración internacional para evitar que la delincuencia siga creciendo. Que si no quieres que te sigan vacunando, necesitamos normas más fuertes, leyes que protejan realmente a los ciudadanos buenos y no a la delincuencia. Entonces, esas cosas tenemos que explicarle a la ciudadanía y es una campaña súper más fuerte. Juan Fernando Flores, dirigente del movimiento Creo, que es una de las 15 organizaciones políticas y sociales calificadas por el CNE para hacer campaña, coincide en que este debe ser un proselitismo didáctico. Como organización, lo que hemos hecho es una campaña que va en 2 procesos. El primero, informar y explicar a la ciudadanía cuál es el contenido justamente de estas 4 preguntas, cuáles son las implicaciones que tendrían y sobre todo por qué consideramos que no solo nos debemos quedar en la pregunta como tal, sino en proponer cuál será justamente el debate posterior. Cree que el de hoy es un electorado consciente. Hemos encontrado que la ciudadanía está consciente de que hay un proceso el 16 de noviembre, que quienes hacen hoy campaña por el no han pretendido convertir esto más en un concurso de popularidad que en un debate profundo y real sobre los cambios que necesita el país. Y es que a decir de ambos, hay mucho en juego. El futuro. Definitivamente el Ecuador se juega el futuro. Tenemos instituciones que no están al servicio de la ciudadanía. Tenemos leyes que favorecen a la delincuencia y no protegen al ciudadano. Tenemos una constitución que no guarda relación con la realidad social que vive el Ecuador. Todo esto tenemos la oportunidad de cambiarlo. Que si el 16 de noviembre consideramos que es una elección más y simplemente decidimos no participar, no es la multa del CNE lo que tendrán que pagar, y como ecuatorianos yo creo que la reflexión más importante que tenemos que hacer es cuál es ese futuro que anhelamos. Ecuador registró una tasa de desempleo del 3.6%, es decir, la más baja de América Latina según el INEC. Desde el Ministerio de Trabajo se atribuye esta cifra a programas como Encuentra Empleo y la Ruta de la Empleabilidad. Ecuador llegó a la tasa más baja de desempleo a escala regional. Los datos pertenecen al INEC y demuestran que nuestro país al momento ocupa el 3,6%, mientras que Argentina el 6,3%, Perú el 6,5%, Brasil el 7,2%, Chile el 8,1% y Colombia el 10%. Según el Ministerio de Trabajo, son varios los factores, que empiezan por las leyes de empleabilidad generadas desde el año 2023. Para jóvenes, empleabilidad para mujeres, y también tenemos una ley muy importante que el presidente la impulsa, que es la ley del emprendimiento, como parte de una política estatal del impulso de los pymes. La página del Ministerio de Trabajo refleja que desde el 1 de enero al 31 de octubre de este año son alrededor de 838.198 contratos que se han generado en 81.331 empresas de todo tipo de actividades económicas, como industrias factureras, servicios de administración, pero también la industria automotriz, quien nos da el dato de cómo ha crecido el sector en cuanto a la contratación de personal. Nosotros estábamos en total 220 personas, es decir, hemos incrementado 100 personas en este año, lo que quiere decir que estamos dinamizando la economía, estamos ofreciendo más empleo y de hecho por eso tenemos un mayor volumen de producción. Pero también, según la ministra Ivonne Núñez, han usado otros mecanismos para generar empleo en el país, como la ruta de empleabilidad, que hasta el momento va generando 18.092 puestos, entre otras. De la mano de varias instituciones del gobierno que han trabajado para este fin. Una de las más recientes fue impulsada por el Ministerio de Turismo, que abrió más de 350 plazas para impulsar el empleo joven.